Bueno, vamos a dar inicio. Nuevamente buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan primero que todo? No sé, de pronto así sea que me escriban al chat si me están escuchando, por favor. Buenas tardes, sí, profe, sí se le escucha. Ok, Janeji, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sección sincrónica del día de hoy, como para tratar de terminar esta semana, que es la semana de la cuarta semana. Entonces, recordarles que entre hoy y mañana se les va a estar publicando el estado de calificaciones, algo muy similar a este, pues donde lo que deben de tener en cuenta son los resultados o los RAT 1, RAT 2 y el resultado de aprendizaje 3 y 4. Para poder aprobar cada resultado, pues ustedes deben de entregar por cada semana una serie de actividades. Entonces, para el RAT 1 se había determinado que solamente se recibía la actividad aplicar los conceptos de una base de datos. El foro era opcional, sin embargo, si ustedes tienen en este taller, ¿cierto? Pues automáticamente les iba a quedar el RAP en aprobado. Para la segunda semana ya teníamos dos evidencias, uno que era el cuadro comparativo, ¿sí, no? Acerca de las características tanto de los tipos de bases de datos como para los tipos de datos, y el otro era el taller aplicado, donde ustedes pues debían de determinar de acuerdo al requerimiento del Colegio San Jorge algunos parámetros dentro de las bases de datos. En la semana 3 tenemos que hacer una actividad interactiva, ¿cierto? Y la evidencia, pues aplicar la técnica de normalización a la misma base de datos que se consideró en la semana 2, que era el Colegio San Jorge. Entonces, semana 2, si entregan el cuadro comparativo y el taller, se aprueba el resultado. En la semana 3, si entregan, si realizan la actividad interactiva y si entregan el documento donde aplican la técnica de normalización y todos dos están en aprobado, pues el RAC queda aprobado. Los que tienen D, la misma recomendación, por favor siempre revisen en el audio que se les deja junto cuál es el error, porque la calificación no alcanzó a superar el puntaje mínimo, que son 70 puntos. ¿Listo? Entonces, mientras tengan una D, por eso no se les puede colocar una A en el resultado de aprendizaje, pues en este caso en el 3, pero puede ser el mismo caso del 1, el 2 o el 4. Y cuando pues solamente tienen una evidencia, como es este caso, pues no, el RAT tampoco queda aprobado, tienen que entregar las dos. O sea, en este caso es las dos, es una relación incluyente, que si no se cumple las dos, pues no se puede aprobar. Para que tengan en cuenta ese estado de las calificaciones que se les publica, yo creo que a más tardar mañana. ¿Listo? Sería eso. Ya hay algunos que obviamente pues ya han cumplido el RAT 1, el RAT 2, el RAT 3 y el RAT 4. Pues simplemente esperar que terminemos con el proceso, hacer el cierre, y ya son los que salen en la lista de posibles, bueno, los que ya si cumplen los 4 son los que salen en la lista para certificar. Los otros quedan pendientes pues de que entreguen el resto de actividades. Entonces ya hay varios que han aprobado los 4 resultados de aprendizaje y simplemente quedan a la espera de terminar el proceso, generar el certificado entre unos 10-15 días hábiles. No es que el día que lo terminemos al otro día ya está el certificado, porque eso se demora un proceso, eso ya es parte administrativa. Entonces desde la parte de coordinación académica y administrativa, ellos se encargan de generar el certificado dentro de esos tiempos estipulados de 10 a 15 días. Bueno, han habido casos que a los 5 o 6 días ya ha estado el certificado, y hay otros casos más críticos en casi el mes y no se les ha generado el certificado. Entonces, tener paciencia. Lo que sí tienen que es verificar que cuando yo publique el estado de los aprendices que se van a certificar estén en ese listado. Si no, pues tratar de comunicarse lo más pronto con
conmigo si ya enviaron las evidencias. Si no han enviado las evidencias, pues obviamente no, pero puede ser que hay veces la plataforma no nos deja visualizar las evidencias o se presentan algunos errores que uno ya trata de comprobar y ya sí logra verificar, o muchas veces ustedes intentaron hacer el envío de la evidencia pero por problemas de conexión no les cargó, entonces uno les manifiesta, no, acá no hay ningún tipo de documento, ninguna evidencia, para que se estén pendientes también. Listo, entonces eso sería para esta semana, pues la actividad 4, ¿cierto? Como todas las semanas anteriores, se cuenta dentro de la carpeta actividad 4 la guía de aprendizaje 4, el material de formación, con el material de formación y material complementario, y el enlace de evidencias. Entonces eso sería los recursos que tenemos para esta semana. Como el material complementario, bueno, como material de formación, siempre es la misma recomendación. Tratar de consultar, en este caso pues la versión descargable, la versión multimedia. Yo creo que a esas alturas ya todos sabemos ese procedimiento. Dentro del material nosotros digamos que tenemos este esquema que nos ayuda a tener una visualización, a contextualizarnos acerca de cómo asumir, digamos, a la hora de hacer el diseño de una base de datos, ¿cierto? Entonces, a la hora de que se tiene, digamos, un problema, se quiere crear una base de datos y todo eso, se tienen esos pasos. Primero, pues definir el requerimiento de las bases de datos. El requerimiento es, digamos, todas las especificaciones que el usuario desea. Yo requiero que mi base de datos se cumpla para un almacén donde en ella pueda registrar todos los clientes, mis productos, que se puedan generar digamos una lista de productos que están por acabarse, una lista de productos que tengan pues que tengan alta cantidad todavía. Entonces ese tipo, que los clientes que tienen ciertos medios de pago que se puedan seleccionar, o sea, todo el requerimiento cae en este primer, ¿sí o no? Punto. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Lo que el cliente desea. Entonces, definir bien el requerimiento, ¿listo? Después de que, digamos que nosotros ya tenemos bien identificado qué es lo que el cliente quiere, o si es desde la perspectiva de nosotros, ya sabemos o hemos definido bien qué es lo que necesitamos de la base de datos. El siguiente paso es identificar las entidades. Recordemos que las entidades son como las tablas donde va a ir plasmada toda la información, pero entonces dentro del modelo entidad-relación, las entidades son ese ente mayor donde consta de algunas cualidades. Esas cualidades nosotros llamamos como atributos. ¿Listo? Entonces, identificar todas las entidades que van a darle solución a ese requerimiento. Después de que nosotros identifiquemos las entidades, pues definir una llave para cada entidad, y esa llave pues es la llave primaria. Recuerden que casi todas las entidades deben tener un identificador único, que a la hora de nosotros realizar procesos de búsqueda, la búsqueda sea más eficiente. Entonces logramos con esa llave, con esa llave principal, llave primary key que se llama, hacer esa búsqueda, ¿no? Después de que nosotros realicemos o definamos la llave, aplicamos las técnicas de normalización. ¿Con qué fin? Con el fin de simplificar las entidades y simplificar la base de datos, con el fin de que no hayan redundancias de tablas. Digamos que una base pequeña pues no tiene mucho significado, pero si nosotros ya tenemos una base grande donde tenemos mucha redundancia, que no sabemos ni en cuál tabla se va a consultar, ni en cuál tabla se va a extraer la información, se complica, porque eso ya ocupa unos espacios de memoria, tanto en procesos como en consulta. Entonces eso es como uno de los principales objetivos de la normalización, tratar de simplificar la base de datos con las entidades más relevantes y las que se necesitan. Cuando nosotros aplicamos la normalización, pues lo que hacemos es eso, simplificar la base de datos. Después de que y aplicamos las técnicas, pues y definir para cada una entidad las llaves, pues la relación, qué entidad con cuál entidad se relacionan, y ya vienen a ver las llaves foráneas. Entonces son las
entidades que pasan a depender de otras entidades y esas ya se deben de identificar con la llave principal de la otra entidad donde se está relacionando. ¿Listo? Y por último, pues definir la cardinalidad. Eso es como el proceso que digamos que sigue a la hora de hacer el diseño de la base de datos. Bueno, si lo quieren hacer no aplicando la normalización, sino, bueno, yo identifico las entidades de cada entidad, los atributos de los atributos, pues veo que no sean repetidos en otras tablas y todo eso. Puedo aplicar el modelo entidad-relación, que también me ayuda a simplificar, teniendo claro el nombre de las entidades, ¿no? Eso sería pues como dentro de estas recomendaciones para que ustedes asuman a la hora de realizar esos diseños de esas bases de datos. Haciendo un poco de recordación de lo que es pues las bases de datos que eran, ¿sí, no? Y aquí tratamos de conceptualizarnos que hay veces tienden a confundir una base de datos con un sistema gestor de bases de datos, que es lo que vamos a definir enseguida. Entonces, una base de datos pues simplemente son datos, son un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y se almacenan sistemáticamente para su posterior uso. Cuando se dice sistemáticamente es que debe tener una estructura, ¿cierto?, que facilite la consulta, agregar registros, eliminarlos. Entonces esa es la parte de la que se logra hacer con esos modelos y que sea sistemáticamente, y que se puede llevar pues obviamente la consulta desde no solamente desde un mismo equipo, sino remotamente, como lo podemos hacer obviamente con muchas bases de datos. El otro término es el SGBD, que es un sistema gestor de bases de datos. Entonces ya habíamos dicho que era una base de datos, y para nosotros poder gestionar toda esa base de datos pues necesitamos una aplicación, un programa, y esa es la que realiza las funciones de modificar, extraer y almacenar la información de una base de datos adecuadamente, ¿cierto?, contando con ciertas herramientas que nos facilitan o nos determinan algunas funciones. Por ejemplo, la que hablamos de eliminar un registro, ¿cierto? Entonces digamos que a la hora de nosotros tenemos un cliente, la base de datos que tenga un cliente, se digitó mal el nombre del cliente o la fecha de nacimiento, cualquier tipo de atributo, entonces podemos eliminarlo, modificarlo, analizar esa información también. Entonces, para eso es que están los sistemas gestores de bases de datos, para ayudarnos a administrar, a gestionar eficientemente la base de datos, que el sistema gestor de bases, esa es la función. Dentro de los sistemas de gestores de bases de datos que encontramos comercialmente y los más comunes y más utilizados son los que tenemos en esta lista. Pues ahí tenemos Microsoft Access, que es un sistema gestor de bases aplicado a bases de datos relacional. También tenemos el de Microsoft SQL Server, tenemos el de MySQL, el de Oracle, el de OracleDB. Entonces ahí tenemos una pequeña lista en realidad de todos los sistemas gestores de bases de datos. No son los únicos, encontramos muchos más sistemas gestores de bases de datos. Listo. Entonces eso es como lo importante de que tengan en cuenta. Lo digo porque es que han tratado de confundir varios con bases de datos y un sistema gestor de bases de datos, e incluso lo recalcaron en el cuadro comparativo, y algunos hicieron un cuadro comparativo de un sistema gestor de bases de datos que no era lo que se estaba solicitando, sino que era el cuadro comparativo de los tipos de bases de datos. Y aquí pues observamos que no solamente tenemos un tipo de datos, sino que tenemos varios tipos: relacional, jerárquicos, orientado a objetos. Pues la más común, la que nosotros, esa es la relacional, ¿cierto? Bueno, dentro de las actividades para la semana 4, ¿listo? Tenemos dos actividades, aquí aparece como una tercera actividad, pues en realidad esa no es calificable. Estas respuestas al sondeo de evaluación del programa. Las dos actividades que son calificables pues es la evidencia, una actividad interactiva donde es reconocer los conceptos generales de una base de datos, y la otra es el estudio de caso, pues donde hay que diseñar una base de datos relacional para una empresa. Ahora que desglosemos un poco las actividades, tratamos de determinar cuál es ese requerimiento para poder diseñar esa base de datos. Aquí tenemos la fecha de la sesión sincrónica el día de hoy. El resultado de aprendizaje es el 4 para esta actividad, aprendizaje 4,
y es diseñar la base de datos relacional requerida por un sistema computacional. Fechas de entrega, bueno, inicia el 20 y fecha máxima el 26. Entonces, las anteriores secciones yo les decía, bueno, aquí tenemos la fecha, tal fecha, ¿cierto? Pero después van a quedar disponibles. En esta semana ya no se va a contar con ese privilegio. Después del 26, todas los enlaces de las actividades interiores y estas ya van a estar deshabilitados. Entonces, por favor, recuerden que nosotros, según el cronograma de actividades, teníamos que la fecha de finalización era el 26 de septiembre y la fecha de cierre el 27. Entonces, el 27 se hace el cierre respectivo de este programa de formación. Entonces, estas serían las dos actividades. Tratemos de rápidamente revisar en qué consiste cada una de estas dos actividades. Dentro de la guía, ¿no? Pues identificamos las actividades de contextualización e identificación de conocimientos. Esta pues está relacionada, ¿no? Con la actividad de identificar las funciones del gestor de bases de datos. Pues aquí nos dice que debemos de consultar en internet acerca de las funciones de los gestores de bases de datos, describir la importancia de los sistemas gestores de bases de datos y escribir 5 funciones del gestor de bases de datos. Entonces, anteriormente les estaba comentando eso. Por aquí nos dice que esta actividad no es calificable, pero que sin embargo es importante que la realicen, ya que puede ser solicitada más adelante en la guía. Entonces, más adelante observamos si en realidad está ese requerimiento. Pero así, dentro de las actividades que sí son calificables, pues tenemos la interactiva, ¿cierto? Reconocer los conceptos generales de una base de datos. Por aquí en el enlace de evidencias encontramos obviamente de la actividad 4 encontramos un enlace que dice evidencias. Tenemos que ir hasta la página 2 de 4 y ahí pues encontraríamos el que dice ver score. Dándole un clic aquí podemos remitirnos hasta la actividad interactiva. Lo mismo que les dije la semana pasada, pues no puedo seguir el enlace ya que a mí simplemente me va a visualizar la lista de los aprendices que han presentado la actividad, más no me permite seguir en la actividad. Entonces ahí sí ya queda como a criterio de cada uno que siga el paso y siga los, pues prácticamente es muy intuitivo. Simplemente es ver score y darle siguiente y presentar las pruebas de acuerdo a lo que le esté solicitando. La otra actividad, recordemos que teníamos dos actividades. La otra es actividad de transferencia del conocimiento, donde es un estudio de caso y hay que diseñar una base de datos relacional para una empresa. Entonces, para no tener de pronto diferentes puntos de vista, lo voy a leer tal cual como está en la guía y vamos a ir leando la interpretación necesaria para que ustedes logren ir identificando cuál es ese requerimiento. ¿Se acuerdan que hace rato teníamos como una secuencia, un ciclo de lo que se debían de seguir a la hora de abordar digamos un diseño en una base de datos? Entonces, primero es el requerimiento. Entonces, eso es como parte del requerimiento, ¿listo? Entonces vamos a leer bien este requerimiento, a tratar de darle la interpretación y ir identificando dentro del mismo requerimiento lo que viene siendo las entidades, los atributos, las relaciones y cosas por el estilo, ¿listo? Entonces, dice que con base en la anterior información y en lo aprendido durante la actividad de aprendizaje 4, diseñe una base de datos relacional según la información del caso que se plantea a continuación. Entonces, ¿qué se plantea? Dice que la empresa ERE Limitada, con gran trayectoria comercial desde el año 2010 en la ciudad de Cali y cuya misión es comercialización de material de ferretería, ofrece a sus clientes mercancía al por mayor o al de tal, a crédito o al contado. Cuenta con un buen surtido de materiales para construcción, materiales eléctricos, herramientas y en general en las mejores marcas. Con este primer párrafo, bueno, dentro de este segundo párrafo, pero que el primer párrafo de parte del requerimiento, nosotros ya logramos identificar como varios datos o sacar varios datos que nos ayudan a determinar, digamos, las entidades. Por aquí dice que ofrece a sus clientes, porque aquí ya tenemos clientes, entonces ya debemos
Con esto ya nos vamos dando cuenta que debemos de tener una entidad que va a ser clientes, mercancías, o sea, tenemos unos productos, ¿cierto? Las mercancías, pues recuerde que siempre tienen un código de la mercancía, un nombre de la mercancía, un precio de compra, un precio de venta, un stock, sino para determinar cuántas cantidades existen de esa mercancía. Aquí ya como hay unas formas de pago, ¿no? Dice que al por mayor, al metectal, a crédito o al contado. Entonces, a la hora de nosotros ir leyendo, ¿cierto? El requerimiento es que tenemos que ir tratando de determinar las entidades y los atributos. Entonces, aquí ya logramos identificar parte de eso. Entonces, sigo con la lectura dice que la empresa R Limitada cuenta con una gran acogida dentro del gremio ferretero de la ciudad. Por lo tanto, sus clientes, proveedores y productos crecen cada día más. Entonces mire, aquí ya estamos hablando de clientes como proveedores, bueno, de clientes ya, proveedores y productos, al igual que su cuerpo de vendedores y empleados administrativos. Por esta razón, su propietario, don Próspero Buenavida, ve la necesidad de diseñar una base de datos donde él pueda llevar un control real de los inventarios de bodega, la lista de clientes con su respectiva cartera de créditos, la lista de los proveedores con su catálogo de artículos que distribuyen. Actualmente lleva de manera manual toda esta información, lo cual pues se dificulta identificar y controlar el rendimiento de esas utilidades al finalizar el año. Entonces, obviamente haga de cuenta que lo esté haciendo de la mejor manera, digamos que con tablas en Excel, pero qué tal que lo esté llevando de una forma muy inadecuada, o sea, estilo papel y lápiz, que esté llevando en sus cuadernos. Entonces ahí ya se ve la necesidad de que él necesita sistematizar y crear esa base de datos. Para crear esta base de datos pues necesita alguien que la diseñe, y la idea es que nosotros tratemos de dar como las pautas necesarias a ver qué necesitamos para este diseño. Bueno, seguimos con el enunciado tal cual como está en la guía. Vuelvo y repito, don Próspero Buenavida lleva el inventario de productos y materiales que ofrecen a los clientes en un libro de registro donde se encuentran los productos identificados con un código de referencia, tipo de material que puede ser construcción o eléctrico, código del proveedor, marca, entre otros. Ahí ya nosotros logramos identificar varios atributos de los clientes, de los proveedores, de los artículos. ¿Listo? Los clientes están registrados en una hoja de Excel donde se identifica el cliente por su nombre y apellido, un código único de cliente asignado por la empresa, número de factura que son a crédito, al contado, un código del vendedor, quien es el que pues, se encarga de hacer la venta, y lista de todos los artículos que compra. Entonces ahí ya estamos hablando prácticamente de una factura. Aquí nos están dando otra serie de datos que nos ayudan a identificar eso. Los empleados se dividen en dos grupos, administrativos y vendedores, identificados por el código del empleado, el grupo al que pertenece, vendedor o administrativo, un salario de vengado, entre otra información. Teniendo en cuenta lo anterior, soluciones el caso presentado por don Próspero Buenavida, diseñando una base de datos relacional que le facilite el manejo de la información en la empresa R Limitada. Pues, ahí ya tenemos parte del requerimiento. El segundo paso, digamos, ¿cuál sería? Tratar de identificar las entidades, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la guía, pues dice que para el diseño de la base de datos tener en cuenta los siguientes requerimientos. Hay que identificar, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos 8 ítems. Primero, identificar las entidades con sus atributos y tipos de datos correspondientes. Definir para cada entidad una llave primaria y aplique los principios de normalización en la base de datos relacional. Defina para cada entidad una llave foránea. Defina la cardinalidad que existe entre todas las entidades. Genera el diagrama entidad-relación y responder la pregunta formulada en el inicio de esta guía de aprendizaje. En la evidencia, identificar las funciones del gestor de bases de datos. Y por último, pues manejo el lenguaje. Pues prácticamente son 7 puntos. ¿Cuál es la pregunta que dice aquí? Responda a las preguntas formuladas al inicio de esta guía. Hace rato se acuerda que estábamos hablando de ese requerimiento. Entonces, para recordarles un poquitico, era esto que teníamos aquí.
Consulta en internet acerca de las funciones de los sistemas gestores de bases de datos, la importancia que tienen los sistemas gestores de bases de datos y 5 funciones de los gestores de bases de datos. Listo, entonces a estas son las respuestas que hay que dar. Listo. Ya con esto vamos, como les dije, segundo punto era tratar de identificar las entidades y sus correspondientes atributos. Después de la llave primaria, entonces voy a irles dando como las nociones para que a la hora que ustedes realicen el diseño, el diagrama, pues ya tengan, digamos, como estas bases, ¿no? Pues prácticamente con la sección sincrónica de hoy, el desarrollo de esta actividad ya queda casi en un 60%, siempre y cuando, porque la idea es que tratemos de desglosar un poco el requerimiento. Entonces, identificar entidades, atributos y relaciones. Entonces, una primera entidad que logro identificar, y yo creo que ustedes también, es cliente, ¿cierto? Y dentro del enunciado nos dice que el cliente pues va a tener un código de cliente, va a tener su nombre, su apellido, su correo, su género, su contacto y su dirección. Entonces, como los atributos más importantes del cliente. Obviamente ustedes pueden considerar otros atributos. También hablamos de un empleado. El empleado pues tiene un código del empleado, nombres, apellidos, correo o género, contacto, dirección, el rol, porque recuerden que ahí dice que hay unos administrativos y otros vendedores. Entonces, para tener dentro de empleados, discriminar cuáles van a ser los vendedores, cuáles van a ser administrativos, bueno, y los que cumplan otras funciones. Tipo de empleado, rol o tipo de empleado y un salario, porque obviamente pues todo empleado va a tener un salario. También hablamos de los proveedores que identificamos, el código del proveedor, el nombre del proveedor, una razón social, un NID, un correo, un contacto, una dirección, un código del proveedor, listo, esos son los, por acá ya está el código, un código del producto, no un código del proveedor, código del producto de los que suministra. Aquí ya logramos pues prácticamente ver que el código del producto es una llave foránea, o sea, este código del producto pertenece es un atributo de producto, ¿cierto? ¿Y cuál es el código del producto? Y por eso se relaciona acá, porque pues obviamente entre proveedor y producto pues hay una relación, y por eso se hace a través de esas identificaciones de llaves foráneas. Aquí pues logramos visualizar código del producto, ¿cierto? Tenemos otra entidad que es producto, código del producto, nombre del producto, la marca, el tipo del producto, un valor de compra, un valor de venta y las cantidades. ¿Listo? Esos son como los atributos más relevantes del producto. ¿Listo? Algo que no se habla ahí, pero es una factura. Obviamente pues cuando se hace una compra se va a hacer una factura, entonces tenemos un número de factura. En la factura vamos a tener una fecha, va a tener un cliente, un producto, una cantidad, un vendedor, un método de pago. Entonces en la factura, aquí no aparece, pero deberíamos de tener, como va a tener el cliente en la factura, para relacionarlo pues lo deberíamos de tener aquí como llave foránea, código del cliente. Como tenemos un producto, pues deberíamos de tener el código del producto. Como tenemos un vendedor, pues un código del empleado. En él se relacionan todos esos códigos y esas son las llaves foráneas. ¿Listo? Un pedido. ¿Por qué un pedido? Pues porque tenemos, ¿cierto?, unos proveedores y en los proveedores, a través de los pedidos, es que se les dice, bueno, necesito tanto de este artículo que se me está agotando. Entonces se debe de tener un pedido, ¿no?, un código del pedido, un proveedor, ¿cierto?, o el producto, tipo de producto. Recuerden que ahí dice que y las cantidades son como los atributos que podemos tener de esto. Ya, ¿cierto? Bueno, hicimos este paso, identificamos las entidades, sus atributos. Ya el otro paso pues sería en cualquier herramienta tratar de en cualquier identificar cada una de las entidades, ¿cierto? Entonces, esto fue hecho en Access, ¿cierto? Aquí hablamos una entidad que se llama cliente, una factura, un empleado, otro producto, pedidos y proveedores. ¿Listo? Aquí están cada uno de los atributos, ¿cierto? Los que ya hemos hablado. La llave principal, la que está aquí, ¿cierto? Cada uno tiene su llave principal, y de empleado,
y de producto y de proveedor. Entonces cada uno tiene sus entidades. Y la cardinalidad, entonces, vea, entre cliente y factura, ¿cierto? Hay una relación. ¿Dónde se relaciona el cliente? En la factura. Por eso aquí tenemos el código del cliente. ¿Listo? Y un cliente puede tener una, por eso aquí tenemos el 1, o muchas facturas. Entonces por eso tenemos una relación o una cardinalidad de 1 a muchos. ¿Listo? Entonces eso es lo que ustedes prácticamente tienen que desarrollar. ¿Listo? Pues por eso digo que eso, con esto ya es casi el 60-70% de lo que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, aquí quedó. Esto obviamente entre producto y pedido hay una relación, solo que no la realicé porque es que lo hice con el fin de recalcarles que no me puede quedar dentro de la base de datos, parte de la base de datos y digamos en una parte y otras entidades sueltas. Siempre tiene que haber una relación entre ellas y obviamente aquí va a haber una relación y el cual pues todas las entidades deben estar relacionadas, no debe quedar esto. Entonces por eso les dije que quedó a propósito. Entonces ustedes ya la organizan, ¿sí o no? Estas entidades, pues si ustedes logran identificar otras entidades por ahí, pues bien, ¿no? Obviamente ustedes traten de organizar lo que más pueda su base de datos, pero en general va a tener esto, va a tener su entidad de clientes, su factura, su empleado, sus productos, bueno, proveedores y las relaciones que se tienen entre ellos. Y pues con eso es prácticamente lo que se requiere para esta evidencia, ¿cierto? Aplicación y diseño de base de datos, pues incluye los pasos para desarrollar y diseñar una base de datos y la solución del ejercicio planteado, donde pues hay que definir, ¿cierto? Las entidades, los atributos, la cardinalidad, la llave principal, la llave secundaria, todo lo que les he venido recalcando hasta este momento. Entonces eso sería la segunda actividad. Pues los enlaces en evidencias, ubicar la correspondiente evidencia que es para que es el documento, pues aplicar la caso estudios, que es, se me perdió, estudio de caso, diseñar una base de datos relacional para una empresa. Por ese enlace deberían de enviar ustedes la evidencia. Pues las fechas ahí no concuerdan porque se me olvidó pues agregar la imagen correspondiente, pero igual aquí les va a aparecer las del 26 de septiembre máximo para todas estas evidencias. Listo. Con eso pues se trata de contextualizarlo en lo que son las actividades, lo que deberían de ustedes de realizar. Entonces no sé, vamos a aplicar como siempre la misma dinámica, ya que pues esta es la última sección. El que tenga alguna duda, inquietud, entonces por favor levanta la mano y vamos dando respuestas a cada una de esas interrogantes que ustedes tengan. De todas maneras, pues si no, para través del foro de dudas o inquietudes, y pues yo creo, como les digo, la actividad prácticamente es gran parte de lo que les acabé de presentar ahorita. Entonces no sé si hay dudas o inquietudes. Los escucho, jóvenes. Bueno, entonces al parecer no hay dudas, no hay inquietudes. Bueno, en todas maneras, espero que el curso haya sido de su agrado, que de todas maneras pues algunos esperan un poquito más, pero recuerden que el nombre es generalidades de bases de datos, y cuando hablamos de generalidades pues es algo como básico. De bases de datos podemos expandirnos mucho, o sea, este curso es cortico, entonces pues de acuerdo a las actividades planteadas, pues este sería el alcance. Estamos logrando con el objetivo de las actividades. Los invito a que sigan en este mundo de las bases de datos. Como digo, hay muchos sistemas de gestores de bases, hay mucho que aprender. Crear tablas, actualizarlos, ingresar registros, todo eso es muy chévere con respecto a la base de datos. Entonces mi invitación es de que traten de seguir profundizando, y los que ya tienen pues el conocimiento, seguir, porque eso es de una lucha continua cada día. ¿Listo? Entonces
Como no hay dudas, preguntas o inquietudes, les agradezco por su asistencia el día de hoy, por haber estado hasta el último en el desarrollo de sus actividades. Que tengan una feliz resto de tarde y que Dios los bendiga. Hasta pronto.